Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, verano. Ya sabes que normalmente y desde hace bastante tiempo, cuando llega el mes de julio, agosto y septiembre, hacemos la programación del cuarto de atrás un poco diferente. Generalmente entrevistas monográficas y a veces también temas musicales monográficos, o sea, todo el programa dedicado a algo especial de música. Hoy tenemos un interlocutor de allende los mares, pero a la vez muy de aquí, y además una voz ya conocida en el cuarto de atrás, Pedro Crenes. Bienvenido, Pedro. Pues muchas gracias por la invitación, encantado de estar contigo otra vez. Antes de iniciar nuestra conversación, como es habitual, te presentamos nuestras consabidas pizcas de adobo musical y escucharemos la primera. Hoy nos acompañará el genio del compositor del barroco Georg Friedrich Händel. Generalmente decimos Händel y ya todo el mundo sabe de quién hablamos. Y te vamos a ofrecer en 3 partes, o si quieres, no suena bien, pero es la realidad, en 3 trozos, el primer tema de una importantísima composición creada para la coronación del rey Jorge II de Inglaterra, de origen alemán, como Händel, que también era de origen alemán y después, pues, ciudadano inglés, de tal manera que está enterrado con los grandes de Inglaterra. Esta coronación fue en 1727. Vamos a escuchar, pues, en 3 partes, como si hiciéramos un descansito, que lo haremos para conversar con Pedro Crenes, el primero de los temas tomado del capítulo 1 del primer libro de los Reyes en la Biblia, donde se relata la coronación del rey Salomón. Nos hemos atrevido a cortarlo en esas 3 partes que ya hemos mencionado para saborear mejor este grandioso tema, porque piensa que es lo primero que se escuchó en esta coronación, la parte musical, que era muy importante en ese tiempo. El texto bíblico dice: el sacerdote Sadoc y el profeta Natán montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gión, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Este primer trozo de la pieza
hay después 3 temas más que son temas de distintos salmos. Este primer trozo recoge una introducción de la cuerda de algo más de 1 minuto que va como en un crescendo hasta entrar el coro al unísono, proclamando el ungimiento de Salomón como rey. Los intérpretes son la Orquesta de Cámara Inglesa y el coro del Colegio de los Reyes de Cambridge, junto con la orquesta y coro de la Academia de St. Martin in the Fields. O sea que es una selección de conjuntos impresionante. E interpretan el comienzo de este tema, interpretan el resto también, pero lo escucharemos después, dirigidos por Sir David Wilcox. Así que vamos a escuchar este comienzo antes de comenzar nuestra charla con Pedro Crenes. Escuchemos. Después de escuchar este comienzo del tema inicial compuesto por Händel para la coronación del rey Jorge II de Inglaterra, que nos deja con ganas de escuchar cómo sigue, comenzamos el viaje por la biografía de nuestro invitado exclusivo de hoy, Pedro Crenes, panameño de origen y español de adopción, quien seguro que como buen escritor nos llevará en alas de la memoria a su Panamá natal. Pedro, ¿cómo veríamos con tus ojos de niño los paisajes que recuerdas más de tu infancia? Pues yo recuerdo, el paisaje de mi infancia es un paisaje urbano, ¿no? Es un paisaje de un patio gigantesco de los curas salesianos en Panamá, donde pasamos toda la primaria allí, corriendo para arriba y para abajo, íbamos a la parroquia después por la tarde a hacer monaguillos y a jugar al béisbol allí toda la tarde. Los primeros amores de la infancia empezaron por allí también. Mi calle del barrio de Caledonia, en Calle S, que es Calle S como escenario, es un personaje de mi novela, Crónicas del Solar. Era una calle sin salida para los coches, así que era un gran polideportivo, por decirlo así. Había 3 grandes casas de madera enfrente de la mía, que era una casa de cemento, y ahí se desarrolló la infancia. Yo vivía en casa de mi abuela, o sea, yo no tenía mi propia casa, y era una casa muy pequeña que consistía en una habitación, cocina, cuarto de baño y una sala, y un balcón. Y desde ese balcón veía yo la vida pasar de esos niños afortunados que corrían y correteaban por la calle descalzos, y sus mamás sí le dejaban estar en la calle todo el día, y yo allí preso, por decirlo así, en casa de mi abuela, ¿no? Pero así fue la infancia, ¿no? Entonces yo estaba con mi hermano Pablo allí en casa, pasábamos el día allí, colegio, demás,
parroquias y íbamos ahí donde nos dejaban ir de allí. Y en el barrio, pues de vez en cuando bajábamos, allí estábamos, ¿no? Yo recuerdo todavía la época en que en mi calle no había una farola, no había luz en la calle, y una calle oscura por la noche allí. Entonces, son un poco los escenarios de la infancia, ¿no? Y eso te va construyendo también como, evidentemente, como persona y como lector también, y sobre todo como escritor, ¿no? Toda esa infancia que se queda muy pegada en el corazón de uno, ¿no? Parece mentira, a veces no, como adultos, no nos damos cuenta del impacto que tienen todas estas cosas en el alma de los niños, ¿no? Todas estas pequeñas cosas que nosotros pasamos por alto ahora son determinantes para configurar la personalidad de los adultos que vamos a ser, ¿no? Así que yo creo que como adultos debemos estar ser muy conscientes de eso y amenizar, por decirlo así, los escenarios de nuestros hijos, nuestros sobrinos, la gente los niños que nos encontramos en el barrio, en la iglesia. Creo que es importante que pongamos nosotros nuestra mejor nota de luz, de color, de música, si hace falta también en la vida de los niños. Y eso se logró en mi infancia, ¿no? Entonces, en realidad, así centrándolo más, ¿qué es el recuerdo que más tienes vívido y que para ti más te influyó de ese tiempo de la infancia? Pues la casa de mi abuela, definitivamente. La casa de mi abuela. Yo recuerdo mi mamá se iba a trabajar, solo nos quedábamos en casa con mi abuela. Ella a veces nos iba a recoger al colegio. Después, cuando éramos mayorcitos, veníamos, pero siempre a la casa de la abuela, ¿no? Y en esa casa de la abuela venían también mis tíos y mis tías para visitar a su madre. Y claro, mis tías traían a mis primos, ¿no? Entonces, claro, las tardes que estábamos allí, y imagínate, éramos nosotros dos de mi mamá, 4 de mi otra tía, que ya nos juntábamos 6, si venían mis primas, ya éramos 8. Bueno, y allí a veces nos pasábamos unas tardes increíbles allí. Mi abuela, bueno, nos tenía a nosotros casi a raya todos, pero yo recuerdo eso como una fascinación maravillosa, ¿no? Y después, cuando estaba con mi hermano, pasarle las tardes que mi mamá y mi abuela ellas estaban en la sala viendo la telenovela, típico, en aquella época. Y entonces mi hermano y yo, pues él se tumbaba en la cama y yo le contaba una historia. Entonces yo era una especie de cuentacuentos en aquella época. Entonces me inventaba una historia de que éramos los mejores, que teníamos mucho dinero para hacer lo que queríamos y éramos los superhéroes. Entonces no me hacía falta ni Batman ni Superman. Nosotros éramos los protagonistas de aquellas historias. Entonces mi hermano estaba fascinado. Y algunas veces pasaba algo curioso, que yo tenía ganas de contar, se me había ocurrido algo muy, muy, muy guay, como dicen, algo súper chulo, algo buenísimo para contar, y mi hermano no quería escuchar esa tarde ninguna historia, ¿no? Entonces yo lo correteaba, yo voy a contar. Y otras veces, mi hermano se iba a mi mamá a quejarse, ¿no? Que Pedrito no me quiere contar la historia. Él la llamaba así. Y yo no tenía nada que contarle, o no me apetecía, me había enfadado con él y no quería contarle nada, ¿no? Pero así, en realidad, yo empecé a ser escritor, entre comillas, contando esa historia a mi hermano. Mi hermano es mi primer lector, espectador, por decirlo así, de esas primeras historias, ¿no? Pero sí, hay un lugar de la infancia que me ha configurado a mí como persona y como escritor, es en la casa de mi abuela. En tu vida hay un cambio muy grande, un cambio fundamental, trascendental, que tú te criaste en el ámbito católico, en los salesianos, en su colegio, en su ambiente, y hubo un momento, yo no sé si fue en Panamá o si ya fue en España, que hubo un cambio espiritual completo, tu conversión a Cristo. ¿Cómo fue eso? ¿Fue en Panamá o fue ya en España? Fue en Panamá. Yo tenía 8 años, más o menos, y mi mamá siempre ha sido una buscadora, por decirlo así, en sus circunstancias difíciles, con su propio matrimonio con mi padre. Pues incluso ella mandó una carta a un programa cristiano para buscar orientación. Siempre ha estado buscando mi madre. Era muy activa en la parroquia también. Y un día ella nos llevó a una carpa de circo, allí en Panamá, y estaban echando, dando, como decimos en Panamá, estaban dando la película Jesús, la película de los 70, esta del proyecto Génesis. Y yo recuerdo que vi la película, como yo siempre fui muy miedoso de
pequeño, cuando se apagaron las luces, yo fui, me arrimé a mi madre, pero vi toda la película y al final, pues yo estaba llorando y recuerdo perfectamente que mi madre, una señora le dice a mi mamá en la oscuridad, dijo, señora, que el niño está llorando. Y mi madre me miró y le dijo a la señora, no se preocupe, que él es muy sentimental, ¿no? Pero en mí se estaba operando otra cosa, ¿no? Yo en ese momento sí que recuerdo que fui consciente de que era pecador. No entendía toda la teología y todas las cosas que había alrededor de todo aquello, pero yo tenía la convicción de que en la invitación que se hizo de ir a buscar ese regalo, pasar adelante como se solía hacer, ¿no? Yo no fui de ahí delante, ¿no? Porque era pequeño, mi madre tampoco sabía qué me pasaba, yo no sabía expresarlo con 8 o 9 años, con 8 años. Así que yo me quedé con eso en mi corazón, yo creo que ese fue el día de que yo me convertí de verdad. Pero yo seguí yendo a la iglesia católica y yo hice la primera comunión allí, fui monaguillo durante mucho tiempo. Y fue después, andando el tiempo, que una de mis tías, que está casada ahora ya está retirado, ¿no? Militar de Estados Unidos, pues ellos vinieron a España y aquí conocieron ellos el Evangelio en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Estamos hablando de los años 80 y de año más o menos 82, por ahí, 82, 83, que ellos volvieron a Panamá, que les asignaron volver a Panamá, y ellos compartieron el Evangelio con la familia. Entonces, una gran conversión en nuestra familia, gracias a Dios. Mis tíos se convirtieron, mi madre, mi abuela empezó a ir a la iglesia también, mi hermano. Entonces, fue una explosión del Evangelio en la familia. Pero yo ya venía con una convicción desde atrás. Entonces, para mí fue como volver o reafirmar lo que había creído, ¿no? Pero eso fue ahí en Panamá, de una manera muy natural, la que Dios te busca como niño pequeño en un barrio que era un barrio difícil, conflictivo, no es un barrio fácil, pero Dios nos salvó, Dios nos cuidó y por su gracia, para su gloria aquí estamos, ¿no? Pero eso fue un cambio completamente radical, porque claro, viniendo de la iglesia, yo fui muy mariano, para mí yo recuerdo, y además la iglesia donde yo era monaguillo era la Basílica Menor de Don Bosco, que se llama así ahora, y aquí ya es maravilloso, ves los frescos allí en el altar mayor arriba y todo. Era una convicción muy grande. Y de pronto encontrarte con que la Biblia dice otra cosa, pues fue un choque, de verdad que sí, fue un choque. Y poco a poco, pues Dios te va convenciendo, te vas saliendo de ese hecho sentimental incluso, ¿no? Para la gloria de Dios. Y bueno, y aquí estamos, por su gracia, ¿no? Tu vocación de escribir y poner la pluma a andar o el boli o lo que sea, ¿comenzó en Panamá o en España? Sí, también empezó en Panamá, también ya de muy pequeño. Mi padre, mi papá, que es español, él tenía un negocio de importación de las famosas revistas del corazón y otro tipo de revistas que se hacían en España, y libros también. Entonces, él tenía un socio, entonces se importaban esas revistas y demás allí. Pero aquello fracasó y quedaron por ahí sueltos algunos libros. Yo recuerdo que un día me puse a leer sobre todo los poemas del destierro y la espera de Rafael Alberti, y aquello fue determinante para mí. Y los poemas de otros, que se llama así el libro de Mario Benedetti, y eso me cambió por completo. Yo no podía entender cómo en mi corazón se suscitaban unas emociones, podía ver ciertas cosas, solamente por el hecho de leer un poema. Entonces, eso a mí me llenó muchísimo, ¿no? Entonces yo empecé incluso a hacer mis propios poemas, que no eran ni más ni menos que una especie de plagio de mis poetas favoritos. Y mi madre, que siempre ha sido tan echada para adelante cuando nosotros, me decía, yo te lo publico. Y yo, no, mamá, esto es un vil plagio de Rafael Alberti, ¿no? Pero bueno, así empezó todo, ¿no? Entonces llegó un momento en el que ya creces y te das cuenta de que, bueno, esto de escribir es una cosa superior. Leía no todo lo que quería. Ya cuando vine a España llegué a la convicción de que por mucho que leyera, jamás sería escritor. Yo recuerdo que le dije a un hermano de la iglesia que yo vivía con él en aquella época, en su casa, con él y su madre. Yo le dije, Manolo, yo no voy a volver a escribir en mi vida nada más que mi nombre, si tengo que firmar algo. Así era de profundo, ¿no? Pero, claro, después de leer a Miguel Delibes, ¿qué puedes escribir tú? Con solvencia, nada. Entonces, yo estaba convencido de que nada, pero la función de escribir te empuja y te empuja y te empuja. Y yo tuve la gran bendición de ir al taller literario de Jorge Eduardo Benavides, que es un escritor peruano, novelista, contista maravilloso, grandísimo amigo. Y aprendí las primeras técnicas allí, empecé a darle forma a todo y él me ayudó muchísimo.
y bueno, y a base de empujones, de lecturas y de mucho trabajo, pues nada, pues empecé a publicar y bueno, y aquí estamos, también para la gloria de Dios, pues nada, vinieron los premios nacionales de literatura, las reseñas, las conferencias, y entonces, bueno, empiezas a hacer la vida de escritor que gracias a Dios pues, puedo disfrutar, y Dios es bueno, definitivamente. ¿Cuál fue el mayor impacto del cambio de continente? Pues una cosa que me impactó mucho fueron básicamente la libertad que había en España cuando yo vine. En Panamá, la sociedad panameña es muy conservadora. Entonces, venir aquí a principios de los 90, que salíamos de los 80, que era la gran movida madrileña, yo vivía en Madrid, aquella libertad era casi un libertinaje en muchos sentidos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en cosas, ¿no? Se iban de copas la gente, cómo vestían las chicas, por ejemplo, la interacción entre hombres y mujeres, era todo muy abierto, todo, ¿no? Entonces, eso te impacta mucho cuando vienes de una sociedad así con unas convicciones cristianas, ¿no? Entonces, la verdad que eso por un lado. Después, por otro, una cosa que yo no entendía en ese momento es la apertura tan grande que había en conocimiento. Claro, la cantidad de libros que se pueden comprar aquí, tan económicos, las oportunidades que había de conferencias con los mejores escritores del momento y escritores históricos. El Colegio Libre de Enseñanza que había, que daba conferencias en el Ateneo de Madrid algunas veces allí, eso fue para mí una apertura grandísima, de verdad. Entonces, encontrarte con buenos predicadores, con personas que estaban leyendo, estudiando y predicando la palabra de Dios con convicción y con conocimiento de la cultura popular también, para mí eso fue determinante. Eso fue un cambio a otra vida, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente eso, ¿no? El poder encontrar tanto conocimiento en las bibliotecas. Yo tenía una biblioteca grandísima en mi propio barrio, en Madrid, ¿no? En mi propio pueblo. Y que era increíble, una cosa que tristemente no teníamos en Panamá en aquella época, ¿no? Ahora tenemos muchas más bibliotecas en Panamá y eso, pero en aquella época llegar a Madrid y tener toda esa apertura era una cosa increíble. Además, evidentemente, estábamos en Europa, aunque muchas veces como españoles no estamos muy convencidos de que somos europeos, pero estábamos en Europa. Estaba toda la apertura de la Unión Europea, empezaría todo el tema del Erasmus, el intercambio era mucho más fácil de viajar por Europa. Así que todo eso te cambia definitivamente. ¿Recuerdas de una manera especial experiencias de relación con escritores famosos en tertulias en Madrid? Sí. Yo, aparte del propio Jorge Benavides, que él siempre ha sido muy generoso con las personas que él conocía, yo recuerdo que él me invitó a conocer en el café comercial a Eloy Tizón, que es uno de los grandísimos cuentistas hispanoamericanos que hay. Estaba Ronaldo Menéndez también, cubano, cuentista, novelista también. Estaba Juan Carlos Méndez Guedes, que para mí fue un descubrimiento grandísimo, que también es un grandísimo escritor venezolano. Y ahí estábamos los cuatro, ahí estábamos los cinco, perdón, allí conversando con eso. Y después tuve la oportunidad también de conocer a Juancho Armas Marcelo, que era presidente de la cátedra Vargas Llosa, biógrafo de Vargas Llosa, muy amigo de él. Y tiene una tertulia, Las Lentejas, famosa los lunes, ahí en el Café Gijón. Y allí me he encontrado con muchísima gente muy importante allí, conversando de lo humano y lo divino, por decirlo así. Y ha sido una gran experiencia. Allí conocí a Sergio Ramírez, por ejemplo, también Premio Cervantes, y a otros, De verdad que fue una época muy, muy bonita. Y bueno, de ahí he hecho amigos, ¿no? De Juan Carlos Chirino, Nicolás Mellini, y muchos más. Y bueno, ahí hemos ido bregando, caminando poco a poco, y cada uno tiene su obra. Y esto siempre engaña mucho, ¿no? Esto tu obra no es la de Vargas Llosa. Bueno, la de Vargas Llosa tampoco es la mía, cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces, cuando uno entra cuanto antes en esa convicción de que estás escribiendo tu obra y tienes el camino que tienes, y tienes que recorrerlo tú, no lo puede recorrer nadie más. Entonces, eso te da mucha tranquilidad, te da mucha soltura para seguir haciendo tu obra, tu lectura sobre todo, y seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo en el Café Gijón lo pasaba muy bien, de verdad que sí, y en Casa de América también. Algunas veces fuimos a ver la película de unos amigos que son directores de cine también. Entonces, bueno, la verdad que para la gloria de Dios también no es una muletilla, de verdad que lo digo en serio.
ha sido muy gratificante poder conocer a tanta buena gente. Es muy importante documentarse para un escritor, aparte de su capacidad creativa o inventiva, es muy importante documentarse para situar su obra. Es fundamental. Creo que el propio Vargas Llosa decía que hay que mentir con conocimiento de causa, ¿no? Entonces él se ponía, ¿no? Él es un gran ejemplo de eso, ¿no? Pero todo el mundo debe documentarse bien, y que esto no suene como una cosa muy monumental, porque estás escribiendo un cuento ambientado en la ciudad de Vigo o en la ciudad de Madrid, pues que tienes que documentar, no tienes que ir al archivo nacional o al archivo municipal, no, pero tienes que saber que la calle Aragón, por ejemplo, aquí en Vigo, va hacia la derecha y no va hacia la izquierda, o es de doble sentido, y que cruza con la calle tal, ¿no? Esas son las cosas pequeñas que uno debe tener en cuenta, ¿no? O que el edificio tal está en el número que está, o si no está porque tú estás inventando ese edificio, que cuando tú lo metas dentro de la ciudad tenga un sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, valga la redundancia, sí que hay que documentarse, ¿no? Que uno muchas veces te llega la masa, en masa, por decirlo así, el cuento, la novela, y tienes que ir escarbando, tienes que ir colocándolo todo, y es ahí donde es muy importante estar situados en lo que quieres escribir, tanto en lo documental como en lo emocional, por ejemplo, psicológico, espiritual de los personajes o de las atmósferas. Yo creo que eso es una cosa muy importante, porque a veces uno dice, bueno, me salió lo que sea y ya está. No. Eso, hay que ser responsables por la obra, ¿no? Y yo creo que eso ahí es donde vemos la diferencia entre alguien que escribe y alguien que es escritor, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran diferencia. Uh-huh. Y bueno, aunque entraremos después en eso, ahora vamos a hacer un breve descanso en nuestro recorrido por la biografía vital de Pedro Crenes para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical, que será, como ya te hemos anunciado antes, la continuación, es decir, otro trocito del primer tema de los 4 que Händel compuso, basados los 4 en temas bíblicos, el primero en el primer libro de Reyes, la coronación de Salomón, y los otros 3 son cada uno de ellos en un salmo, y todos son temas con una hermosura musical extraordinaria. Recuerdo de nuevo que era la coronación del rey Jorge II de Inglaterra, el año 1727. El rey Jorge II, como era costumbre en aquel tiempo, pues eran familias que, por ejemplo, Jorge II era alemán, Händel también era alemán, y aunque se nacionalizó inglés y es una figura nacional destacadísima de la música, bueno, pues funcionaban las cosas así. O sea, no es que elegían un rey allí, sino que por razones familiares, pues resulta que era una familia de otro país. Bueno, vamos a escuchar al coro, a este coro monumental extraordinario que ya nos gustaría verlo junto. Vamos a escucharles cantar y todo el pueblo se regocijó y exclamó: Dios salve al rey. Viva el rey era en su día. Escuchemos a la Orquesta de Cámara Inglesa y el coro del Colegio de los Reyes de Cambridge, junto con la orquesta y coro de la Academia St. Martin in the Fields, interpretando el comienzo de este tema, la continuación de este tema, dirigidos por Sir David Wilcox. Cantan en inglés, pero la melodía es muy bonita, muy atractiva y tiene ese aspecto grandioso del momento inicial del acto que se está celebrando. Así que vamos a escuchar al pueblo que se regocija porque ya tienen rey. Escuchemos.
después de escuchar este otro trocito, es que es un comienzo fenomenal. No es muy extenso, pero en nuestro programa damos más importancia a lo que hablamos que a la música que escuchamos. Algún día, pues yo creo que podemos escuchar todos los temas de estas 4 composiciones de Händel, porque son muy bonitas, muy atractivas, aunque han pasado tantos años. Estamos en 1727 y ahora en 2022. Pero volvemos a nuestra conversación con Pedro Crenes, a nuestro viaje por su biografía, por su experiencia vital. Y ya que hemos hablado de escribir, de crear, de documentarse, hay una cosa que es importante. Resultados prácticos que has tenido en tu carrera de escritor. Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo publiqué mi primer libro de cuentos en Panamá, que se llama El boxeador catequista, y estuvo bastante bien esa primera edición, y tuve la oportunidad de ir allí a presentarlo, y estaban ahí los amigos, y la verdad que fue un momento muy importante para mí, porque como me decían algunos amigos también aquí en España, bueno, algún día hay que publicar algo, entonces hay que empezar a ser escritor efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, publiqué ese primer libro. Después aquí en Madrid, en España, publiqué Microndo, que son microrelatos. Los publiqué en Madrid. También fue un buen momento de reunir a los amigos y conversar y celebrar ese libro. Y después, gracias a Dios, pues gané el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en Panamá, que es un gran premio y un gran estímulo. Y lo gané en el género cuento, y con un libro que se llama Cómo ser Charles Atlas, que es el título de uno de los cuentos. Y la verdad que fue una satisfacción muy grande, de verdad que cuando te llaman para decirte que te has ganado el premio, no te lo crees, no te lo crees que ha sido otro, pero fue una confirmación, un estímulo, un ánimo y un gran honor que uno lleva con la responsabilidad que debe llevarlo. Y después, en 2019, gané el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró también, pero en la categoría novela, una novela que se llama Crónicas del Solar, que es una novela que tiene como protagonista pues, a un joven del barrio, de allí donde yo me crié. Y la verdad que también fue una satisfacción muy grande poder ir a recogerlo, sin saber que esa iba a ser la última vez que iba a ver a mi madre en ese contexto de recoger un premio, ¿no? Que en el 2020, en enero, ya falleció, ¿no? Pero bueno, yo tuve la oportunidad de dedicarle, como no podía ser de otra forma, a mi madre ese premio. Y porque por las circunstancias de la vida, pues ella se quedó viviendo en casa de su madre, nosotros nos criamos con mi abuela, y eso, ¿quién podía prever que eso se iba a convertir en una novela en algún momento? No es una novela biográfica al uso, es una novela que se llama una novela de iniciación. Entonces sí que hay algunas cosas que tienen que ver con mi propia biografía, pero como siempre digo, me habría gustado a mí vivir la vida del personaje de Jorge Castro, ¿no? De ese protagonista, porque en esa novela los chicos lo pasan muy bien, se meten en unas aventuras vitales, y al final el propio personaje de Jorge Castro pues se convierte en escritor, ¿no? Entonces es una satisfacción muy grande, ¿no? Y aparte de eso, pues todas las cosas que me ha dado la literatura, sobre todo las amistades, los amigos, la oportunidad de conocer muy buena gente. Me ha dado la oportunidad de viajar también a distintos países para hablar de literatura para mí, literatura española también, que es también lo que yo he bebido la mayor parte de mi tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Y doy gracias a Dios por las letras, porque me parece mentira, pero eso me ha salvado más de una vez. El hecho de ser escritor, de ser lector, me ha salvado más de una vez. Entonces, todos son beneficios dentro del trabajo que requiere escribir, ¿no? ¿Y cómo haces para tener tiempo para escribir? Porque realmente ahora no me escuchas. Yo no te escucho a ti. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí. Ahora ¿Qué sí. decías? No, digo, ¿cómo te arreglas o cómo te organizas? Porque, digamos, tu modus vivendi, por decirlo así técnicamente, tu modo de vida, tu forma de ganarte las judías o los solomillos,
pues no es la escritura, sino que la escritura es un complemento. Entonces, ¿cómo haces para tener un tiempo para seguir creando? Porque eso requiere una disciplina. Sí, y has dado la clave. La cuestión es organizarse y disciplina. Cualquier persona que nos esté escuchando y quiera romantizar, por decirlo así, la figura del escritor, pues se equivoca muchísimo. Yo recuerdo mi esposa me decía hace tiempo, un día conversando sobre estas cosas, me decía, bueno, no creo que tus amigos estén todo el día allí con el puño en el mentón, allí esperando que le caigan las musas, ¿no? Tendrá que ir al supermercado a comprar, a trabajar, y es verdad. Entonces, cada uno de nosotros en su vida hace lo que puede y escribe, lee lo que puede, no todo lo que debe, eso lo confesamos todos, y escribe lo que puede. Entonces, robando el tiempo al sueño, levantándote muy temprano o muy tarde, en destiempos, y allí vas sacando tu obra adelante. Entonces, cualquiera que crea que te ve en un periódico o en un programa como este, hablando de literatura, que se crea que todo es una cosa brillante, que te llaman a tu casa y te traen los premios y tú solamente estás aquí como esperando que te lleguen las musas, pues no es así. No es así. Aquí en Bayona tenemos un restaurante y una tienda, me parece que se llama Pedro Madruga. Entonces yo me hice una foto con ese restaurante y es verdad, Pedro madruga mucho para ponerse a leer y trabajar y hay que estar en eso. Eso es la literatura al fin y al cabo, ¿no? No solamente publicar. Y muchas veces se discute esto, pero es verdad. Publicar no es ser escritor. Publicar no es escribir. O sea, escribir y ser escritor es una cosa muy distinta, tiene que ver con una actitud y con una mirada ante la vida. Lo de publicar, yo recuerdo precisamente Jorge Benavides me decía en los talleres, cuando después terminábamos, estábamos tomando algo por ahí, por Madrid, me decía, no tengas apuro, no tengas prisa en publicar. Y yo me sentía un poco molesto a veces, ¿no? En mi fuero interno, a ver, este hombre publica, ¿no? Y tiene sus novelas, y hace sus viajes y sus conferencias, y ¿qué pasa? Y es que es verdad, porque al final, como dice también otro de los grandes escritores panameños, hispanoamericanos de cuentos, Enrique Jaramillo Levy, él decía en uno de sus artículos, lo que pasa cuando tú escribes y publicas es que la obra se queda, y que es verdad. Entonces, ¿qué obra quieres que se quede? Entonces hay que trabajar mucho, publicar lo justo, por decirlo así, lo que esté bien hecho, y lo demás abstenerse. Yo me he abstenido alguna vez, y esto no es ningún mérito, pero me he abstenido alguna vez de participar en algún premio, en algún concurso, porque creo que a los 2 o 3 días antes de entregarlo, pues creo que no está terminado. Entonces, si yo tengo esa convicción, me avergonzaría muchísimo que el lector o el jurado, lo que sea, se dé cuenta de que esto está sin terminar de cocinar, todo muy rápido. Entonces, creo que hay que tener conciencia un poco de la propia obra también, ¿no? Pero yo creo que básicamente eso hay que organizarse mucho, hay que ir a trabajar a la fábrica, volver, descansar, ponerse a escribir, y lo que te paga la vida es el trabajo que haces fuera de la literatura, ¿no? Pedro, tú publicas actualmente, no sé, creo que con periodicidad semanal, entiendo, en algún periódico de Panamá. Ahora, ¿cómo haces para situarte allí desde aquí? ¿Cómo se hace eso? Pues yo sí publico semanalmente el diario La Prensa de Panamá. Es un periódico que se fundó en los años 80. Es un periódico que estuvo muy activo contra la dictadura, que se cerró, incluso uno de sus grandes columnistas y escritores panameños, Guillermo Sánchez Borbón, que tiene un seudónimo, Tristán Solarte, uno de los grandes poetas y novelistas panameños, tuvo que exiliarse incluso. Entonces yo empecé publicando en otro periódico y ahora estoy en este periódico. Entonces, con total independencia, nunca me han dicho que corte nada, ni quite nada, ni no te publicamos esto, siempre ha sido con mucha libertad. Y la manera de situarse aquí es estar informado, ¿no? Escucho las noticias, leo los periódicos de Panamá también, escucho la opinión de algunos amigos, escritores, intelectuales de allí, y me sitúo allí. Como tengo una columna de opinión, las columnas de opinión y los periódicos sirven para eso, pues para dar tu opinión. Y eso es una bendición también en sí mismo, que puedes escribir de lo que quieras. Pero claro, yo querría escribir más sobre literatura panameña y hablar de las bondades, de las cosas bonitas, pero están ocurriendo tantas cosas en el país que hace falta estar encima de la situación actual, ¿no? Entonces, de esa manera me voy situando allí, ¿no? Es como si tuviese que escribir sobre
España, en una columna de opinión en cualquier periódico aquí en España me pasaría igual, que querría escribir sobre la última novedad de Sergio del Molino, por ejemplo, pero tienes que hablar de la situación de los fuegos, por ejemplo, ahora la poca cabeza que tenemos para situarnos de verdad lo que necesitamos en España, que sí, que no, y pasa igual en Panamá. Yo creo que en todas partes se cuecen habas y te puedes hacer una idea, ¿no? Sobre todo, pues, situándote ahí con las noticias y conversando también con mi hermano, con mis hermanos, con mis primos, también te van contando a ras de suelo, por decirlo así, a ras de realidad en lo que está pasando, ¿no? Entonces te puedes orientar mejor así. ¿Y tú tienes constancia del seguimiento que tiene allí tu espacio? Pues nunca, como me dice mi amigo Woody Allen, no me importan los críticos porque no leo las críticas. Entonces, vive muy tranquilo y es una de las cosas que, aparte de buen cineasta que que tiene sus grandes películas, es un consejo que le he seguido siempre, ¿no? Que no me lo dio directamente a mí, pero yo lo hago así. Entonces, ya desde hace muchísimos años no me meto, porque en el periódico puede seguir abajo los comentarios, ¿no? Entonces, como son comentarios dirigidos por ejemplo, alguien que se llama Taza22 @13, y es como si no hubiesen, para mí es como si no hubiese nadie al otro lado, ¿no? Pero en las redes sociales que yo las tengo abiertas, que todo el mundo puede seguir y esas cosas, pues hay interlocutores que te felicitan, que te siguen, hay otros que te dicen que no están de acuerdo con mucho respeto y tienen la oportunidad de intercambiar también un poco, tampoco mucho, porque eso sería agotarte allí, ¿no? Pero entonces, más o menos sí me doy cuenta de que hay cierta influencia, hay personas que te siguen, que te retuitean, por ejemplo, que comparten tus columnas o lo que dices de una manera independiente, sin que yo los conozca siquiera, lo he visto en mi vida. Entonces, bueno, eso te anima. Y también que tus jefes, tus redactores, no te llaman un lunes y dicen, mira, Pedro, ya no nos mandes más tu columna que no la queremos. Entonces, siempre te ayuda eso, ¿no? Que sí, cada semana, pues, te renueve, por decirlo así, ¿no? La confianza. Entonces, yo estoy muy contento con eso. Y sé también que es una gran responsabilidad, no solamente con el periódico que en sí mismo, sino conmigo mismo también, con ser honesto, con respetar la verdad, con no manipular, con decir lo que pienso y sostenerlo después, y si no se equivoca, pedir disculpas, retractarse, o si alguien te ha hecho convencerte de que tu posición no es la correcta, pues moverte. Claro, el inmovilismo es lo que nos hunde a todos, ¿no? Entonces, si alguien puede animarnos a ser mejores, pues seamos mejores. ¿Cuál es, en cuanto a escritor, cuál es tu previsión de futuro? Pues con la literatura es muy difícil prever, ¿no? Pero bueno, con lo que estoy trabajando ahora mismo, estoy trabajando en una novela, en 2 libros de cuentos, y estoy trabajando en leer, ¿no? En 2 ensayos. Entonces ahí voy. Entonces, aparte de esto, claro, en nuestro ámbito cristiano también yo predico, entonces también estoy en la preparación de las predicaciones. Entonces hay mucho trabajo allí que hacer, ¿no? Entonces, yo siempre pido ánimo y en nuestro contexto cristiano oración también para poder llegar a todo, porque hay que dormir, hay que comer, hay que ser esposo, hay que ser padre, hay que ser hermano en la fe, hay que ser amigo. Entonces, hay que estar de todo, ¿no? Entonces, pero bueno, la previsión es de trabajo, es buena. Ahora que tú lo publiques, que haya aceptación y que la gente te siga y demás, pues eso el respetable, como decimos en el mundo taurino, ¿no? El respetable es el que, ¿no? El que dirá si das la vuelta al ruedo, si cortas oreja o si te tiran las alfombrillas y te echan, en fin. Entonces, bueno, eso depende del público, ¿no? Ahora, a ver, ¿cómo lo encuadro yo lo que te iba a decir? Porque creo que naturalmente, que tiene su importancia. Tu relación con los concursos, es decir, con las convocatorias para que salgan escritores, ¿cómo es tu relación con los concursos? ¿O cómo es habitualmente la relación de los escritores? Porque a lo mejor algunos no tienen necesidad, a no ser que sea el Premio Planeta o algo así. Pues mi relación de hecho, estoy preparando un artículo amplio sobre eso para una revista de Buenos Aires que me pidieron que hablara sobre eso. Mi relación con los concursos es la de una persona que yo me leo las bases, intento indagar por allí quién lo ha ganado, qué es lo que ha pasado con ese concurso, y si lo veo viable me presento y si no, no.
discutir sobre, es que está amañado, es que está ya dado de antemano, es que el jurado, ¿quién se cree? Todas esas discusiones que son casi siempre maniqueas, yo prefiero mejor no entrar en ellas. Tú vas ¿no? Y concursas y ya está, no es como si vas a un premio de baile. Yo no sé bailar, nunca he sabido bailar. Entonces, si yo voy y me presento a un concurso de baile y no respetan no sé, mi estilo agónico de bailar, ¿no? Como dice, ¿no? Entonces, no puedo ni ir en contra del concurso, ni ir en contra de los jurados, es que no tienen perspectiva, es que no ven mi creatividad, no sé, yo no discutiría sobre eso. Entonces, un premio como el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, que yo he ganado 2 veces, que está fuera de toda duda, que tiene 2 jurados internacionales y uno nacional, que entre ellos no se conocen, no saben quiénes son, que decidan entre los 3 premiar por unanimidad a veces o por mayoría una de mis obras, pues yo me fío de que hacen bien su trabajo. Como ellos, yo he sido jurado también en algunos premios en Panamá, bueno, sí, yo soy honesto y no sé ni quiénes son ni nada más, y digo lo que debo decir, y sé que a algunas personas pues les molesta, y eso ha pasado hace poco también en Panamá, ¿no? Había gente que se ha molestado con el jurado de un premio, pero eso no, las bases dicen que el fallo del jurado es inapelable, entonces usted no apela y se va a otro concurso y ya está. Entonces, pues, no puedes ir abordando a la gente por sus redes diciéndole, no, ¿quién te crees para decir que mi obra no vale? Pero bueno, te has presentado y acátalo y ya está, y mejora si tienes que mejorar. Oye, hace pocos días viví una experiencia que inevitablemente me acordé de ti. Hemos estado conviviendo con unos muchachos, uno preadolescente y otros ya adolescentes, pero vamos, eran 3 muchachos y por circunstancias de la vida creo que eso les está influyendo bastante. Bueno, pues se pasan el día pegados al móvil e íbamos en un trayecto de viaje corto, ellos iban charlando en el asiento de atrás y yo llevaba la antena puesta hacia atrás y estaba escuchando que todo el tiempo estaban hablando de cosas de la red, de cosas del móvil, de aplicaciones, de conversaciones, de lugares, de aplicaciones. Y yo digo, estos muchachos viven dentro del móvil. ¿Tú has escrito algo sobre este tema? Pues yo tengo un cuento que se llama Wish Up, se llama Wish Up, que es precisamente el personaje no creía mucho en las redes sociales, de hecho ni siquiera tiene un buen móvil, pero al final se puso un buen móvil, se puso sus buenas apps, y entonces empezó a compartir y al final se ve tragado en una situación muy rocambolesca, se ve tragado por ese app, ¿no? Se ve metido en problemas, ¿no? Yo creo que hemos dado un paso demasiado lejos. Para mí, no quiero parecer un bloomer que llaman ahora, ¿no? Bloomer, no sé cómo le llaman, esas personas que somos viejos y nos quejamos de la actualidad. No digo eso, sino creo que se exagera muchísimo la dependencia que tenemos con el móvil, lo que dicen las redes sociales, que en realidad son muy poca gente. Estas reproducciones de miles y de millones de reproducciones también son un poco falseables. En fin, se ha abducido a mucha gente que se ha dejado por un lado y otros que son más jóvenes que pues, no han conocido otra cosa. Y creo que ese exceso de ficción, ese exceso de estar metidos en lo último, queremos saber el último rumor, creo que es muy tóxico también. Yo creo que deberíamos hace poco estuvo una de mis hijas, la pequeña, estuvo en un campamento y estuvo toda la semana sin el móvil prácticamente. Oye, aquí está vivita y coleando, no le falta nada. Entonces, lo que siempre es una alegría, ¿no? Que al final se dan cuenta de que no hace falta ni siquiera ni estar expuestos, ni absorber la exposición de otros. No me interesa tanto la vida de nadie, del presidente del gobierno, ni de nadie. No me importa. Y hay que saber cortar, dosificarse, porque si no uno se atraganta. Y es terrible todo lo que hay ahí. Prefiero leer en ese sentido. Hombre, precisamente en relación con ese mundo de los móviles que ahora mismo tienen un protagonismo impresionante, ¿tú crees que a través de estar pegado al móvil todo el día a una parte importante o no ser capaz de separarse de él y depender para muchas cosas del móvil, ¿tú crees que a través de esa interacción que hay con esos aparatitos pequeños y poderosos es posible, mucho más posible, que se difundan virus contagiosos peores que el COVID-19? Totalmente, la desinformación es un virus y además
trabajan con la pereza, porque cuando uno hace sus búsquedas en Google, por ejemplo, Google es una empresa y ellos van a poner por arriba, según donde estés, lo que ellos quieren que tú sepas, que es cambio climático, feminismo, doctrina de Dios, iglesias evangélicas. Entonces, si tú te quedas con la primera y dices, todo mi criterio es la primera entrada o las primeras 10, que son las que se ven, estás perdido, ¿no? Entonces, por eso creo que una sobreexposición es mala, no debe ir, claro, usar la herramienta, vas, lo ves, pero tienes que ir a comprobarlo en otras partes. Para eso están las bibliotecas, están los libros, pregúntale a tu gente a tu alrededor. No te creas la primera de las opciones, ¿no? O sea, yo creo que ahí se difunde muchísimo. Bueno, yo he escuchado cosas que te llegan o gente que me pregunta también sobre España y digo, ¿dónde has leído eso en España? Por ejemplo, con esto de los fuegos, vi una foto que ahí decía, mira, está el presidente del gobierno casi como posando, así como muy guapo, así con el fuego atrás. Claro, lo que han hecho es cortar la imagen, ¿no? Y parece que él está así como un modelo con todo el fuego atrás, ¿no? Con todo lo que se ha quemado. No. Entonces, claro, la gente me preguntaba desde América, oye, mira, y el presidente del gobierno parece que no, es todo para intoxicar por un lado o por otro. No digo en este caso porque es un ejemplo, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y este virus de la desinformación, de estas teorías conspiranoicas, e incluso al revés pasa muchas veces que cuando hay temas importantes, los revisten de conspiranoicos para quitarles peso o credibilidad y terminamos no creyéndonos un problema que sí que tenemos de verdad. Por ejemplo, el tema de la desinformación, ¿no? Cuando te dicen que no, siempre te estás quejando de que eres un conspiranoico. Digo, no. Es que a todas luces lo que está pasando en España o en Panamá no es lo que dice esta noticia. No, es que usted crees que todo el mundo quiere engañar. No, yo prefiero mejor estar alerta siempre que dejarte llevar, ¿no? Porque cuando te dejas llevar es muy difícil volver a veces. Uh-huh. Bueno, es porque en realidad, vamos a ir a tu terreno, aunque nos queda ya muy poquito tiempo, pero tu terreno que es, siguen siendo importantes los libros en papel para documentarse, para estar al día, para visualizar de otra manera nuestro entorno. Yo creo que sí, para mí es fundamental. Yo no renunciaré al papel nunca. Y creo que nadie debería renunciar al papel nunca por un hecho también de la propia comprobación, ¿no? Creo que esto lo hemos conversado alguna vez en el programa y cuando lo hemos visto, yo no me fío de bajar un PDF de, por ejemplo, Las Palmeras de William Faulkner, ¿no? Ahora que está Faulkner de aniversario, ¿no? Pero de verdad, ese PDF con la traducción de Jorge Luis Borges está completa. ¿Habrán quitado algo? Porque yo me cojo lo que decíamos antes, yo me fío de que esa es la buena, me la leo y ya está, pero ¿por qué no voy a mi biblioteca pública o busco un ejemplar y compruebo, por ejemplo, quién ha hecho ese trabajo, ¿no? Y muchas veces ahí está por donde nos cuelan los virus, como tú decías, ¿no? Uh-huh. No comprobamos nada, lo damos por bueno, y entonces cuando conversas con alguien que sí lo ha comprobado y tú le dices, oye, mira, pero parece a mí que la edición de Bruguera, esa que hay allí, dice tal cosa. No puede ser porque yo lo vi en internet. Entonces, bueno, hay que comprobarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, me fío más de lo tangible, en ese sentido soy más como Santo Tomás, ¿no? Yo si toco sus heridas, lo creo, si no. Entonces, en este sentido creo que el Señor, la fe va por otro lado, ¿no? En este sentido creo que hay que comprobar lo que se dice, ¿no? Bueno, yo lo siento, de veras que lo siento, pero bueno, tendremos ocasión de conversar en otro momento. Pero el tiempo no da para más, Pedro. Es que no hay más. Así que muchas gracias por llevarnos de la mano a través de tu historia personal, pero también a través de la perspectiva literaria de la actualidad, que esto también tiene mucha importancia. Antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás, que para poder volver a abrirla es necesario cerrarla, te ofrecemos la tercera pizca de Odomo Musical, que es sencillamente el final del primer tema compuesto por Händel para la coronación del rey Jorge II de Inglaterra, basado en el pasaje de Primero de Reyes 1, que relata la coronación de Salomón. Escuchemos a la orquesta de cámara inglesa, el coro del Colegio de los Reyes de Cambridge, junto con la orquesta y coro de la Academia St. Martin in the Fields, interpretando en inglés, ya sabes, el final de este tema
estoy yo con el comienzo, dirigidos por Sir David Wilcox. Escuchemos este final que es realmente grandioso, terminando con su aleluya y amén. Escuchemos. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.